Estamos empezando este nuevo programa que va a durar hasta las 20 menos 5 minutos desde la Radio Portal y para todo el país y por todas nuestras plataformas. Hoy día estamos a 30, último día del mes de septiembre, mes de la patria, de este 2020. Así que, bien, se va septiembre y enfrentaremos ya el comienzo de octubre. Prácticamente entramos en la recta final de este año, que ha sido un año tan distinto, tan diferente. Un año que todos, de una u otra manera, vamos a recordar por siempre. Un año muy complicado. Bien, don César Navarrete, muchísimas gracias por acompañarnos en la sala máster de sonido, ahí en Fanor Velasco 11, tercer piso. Y Velus Bravo, que también nos acompaña como todos los días. Y como los días miércoles hablamos de salud mental, presentamos al doctor Don Rodrigo Paz. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo ha estado la semana? Velus Bravo. Hola, Carlos. Sí. Alberto, ha sido una semana muy intensa, de un año, como usted muy bien dijo, terriblemente, inolvidablemente intenso, ¿no? Sí, lo vamos a recordar siempre. Que no va a parar esto y que vamos a terminar el año y probablemente comenzar el próximo. Como decía una película antigua, no sé si ustedes la vieron, de Peter Weir o Weir, no sé cómo se pronunciará adecuadamente, un director australiano, tenía una película de cinearte antigua, se llamaba El año que vivimos en peligro, no sé si la vieron. Sí, claro. Una de las buenas actuaciones de Mel Gibson, y trata sobre el periodo que vive Yakarta, Indonesia, previo al golpe de Estado, que fue un preludio de lo que ocurriría después en Latinoamérica también. Y sí, pues yo creo que se podría decir también el año que hemos vivido y en peligro, ¿no? Bueno, también hay una película, no sé, un documental, una película que también se llama El año que vivimos. ¿Cuándo? ¿Aló? ¿Me escucha, doctor? No le escuché lo último. Ya, sí, a ver si ajustamos hoy, César. No, lo que le decía yo, que también hay un documental, una película del año que vivimos en peligro, es cuando los misiles rusos apuntaban a Estados Unidos, cuando en Cuba, no sé si se acuerdan. Ah, perfecto, la crisis de misiles de Cuba, claro que sí. Así es, justamente. Y no sabía que ese documental también se llama El año que también, vivimos en peligro. Porque ahí se hubiera desatado obviamente una guerra nuclear sin precedentes. Ahora, doctor, le quisiera plantear dos temas. Bueno, primero siempre darle una pasada al coronavirus y preguntarle primero qué pasa en Magallanes, qué es la situación particular de Magallanes, que hay tanto contagiado, como que el promedio máximo de Chile es en Magallanes. Y la segunda media hora quisiera yo plantearle que mucha gente me ha preguntado que nos haga un perfil, o sea, nosotros siempre hemos sido reticentes a hacer un perfil público, pero obviamente no nos va a escuchar este personaje, un perfil emocional, psicológico, psiquiátrico de Donald Trump. Ayer lo estuvimos viendo en el famoso debate, un tipo siempre muy controvertido desde que empezó en los negocios, que es políticamente incorrecto siempre, que siempre ha estado al límite con sus declaraciones, hechos y actuaciones, y me gustaría que en la segunda media hora nos pudiera hacer un perfil de él respecto a cómo se explica la verdad, su actuación. Entonces, empecemos con lo de Magallanes. Yo quiero desde ya que no voy a acceder a su solicitud así, de esa manera, como usted la está haciendo. Ya. Porque yo creo que no creo que ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni los profesionales de salud mental debamos, en cuanto psiquiatras, psicólogos, estar haciéndole perfiles a ningún personaje público, ¿ya? Creo que no es una buena práctica, ¿ya? Creo que se presta para bueno, voy a poner el otro extremo, digamos. Recordemos que en la Unión Soviética durante años se usó los diagnósticos psiquiátricos para encarcelar a los opositores al régimen de Stalin, ¿ya? El uso político de la psiquiatría y la psicología con esa lógica a mí me parece que no es bueno, pero lo que sí de todas maneras voy a opinar respecto a lo que hace Donald Trump, y no como psiquiatra, sino que como ciudadano. Perfecto. Y claro que puedo opinar ahí, y voy a aclarar algunas cosas que desde el punto de vista psiquiátrico
se podrían pensar o decir respecto a personas con características similares a las de Trump, ¿ya? Así que voy a aceptar, voy a no aceptar y al mismo tiempo aceptar su invitación. Ok. Entonces, ¿con qué empezamos? Dígame usted, doctor. Partamos con darle una pasada a la situación del COVID-19 en Chile. Y en Punta Arenas especialmente. Magallanes. Y en algunas regiones donde se está disparando la cosa. Y, a ver, yo debo confesarle a usted y a los auditores que yo hace rato que dejé de seguir al día a día la pandemia. Del COVID, ya. ¿Ya? Y la dejé de seguir por varias razones. Y una de ellas es epidemiológica. Yo les vengo diciendo ya hace 2 semanas que afortunadamente, contrario a mis pronósticos, y en esta vez me equivoqué, en la primera vuelta la chunté, entre comillas, medio a medio en predecir el curso que iba a tener esto, la cantidad de muertos, etcétera. Pero después de que se alcanzó el pic, por ahí por fines o mediados de julio, ya, de este primer brote, yo esperaba que luego de que se desconfinara de mala manera buena parte del país, o las pocas partes del país que se desconfinaron, porque reconozcamos que cuarentenas reales no se hicieron en muy pocas partes del país, yo lo que esperaba es que no solo se iba a detener la caída en la tasa de nuevos casos y en la caída de fallecidos, sino que iba a volver a subir, que se iba a producir no un rebrote, porque el primer brote nunca ha terminado, pero sí que se iba a producir una reagudización del primer brote que nos iba a tener a hoy día a niveles de contagio y de letalidad y de mortalidad similares a los que tuvimos hace 2 meses atrás. Eso es lo que yo esperaba y lo que predije, ¿ya? Y me hago cargo de que no ha sido así, y todo indica que no va a ser así, lo cual me alegra mucho. Yo siempre digo, ojalá que me equivoque. Bueno, me equivoqué en esta predicción, ¿ya? Y lo que los hechos muestran es que, lejos de producirse una reagudización del primer brote y que nos tuviera al día de hoy a niveles parecidos que hace un mes y medio, 2 meses atrás, lo que ha ocurrido es que se detuvo la caída, que íbamos muy bien, hasta que se empezó a desconfinar, a terminar la cuarentena en la región metropolitana, etcétera. Dejó de caer en la tasa de nuevos casos y de fallecidos, pero se ha mantenido hasta ahora, llevamos ya más o menos 1 mes y medio, casi 2 meses, de una especie de meseta, que ya algunos epidemiólogos hablan de una endemia. ¿Qué quiere decir la palabra endemia? Quiere decir que una infección, un virus, una enfermedad que estaba en una situación de epidemia desbordada, de pronto se estabiliza en una especie de situación donde se están produciendo nuevos contagios, ¿no? Pero una tasa que no alcanza a ser la de una epidemia, pero tampoco la de una sanación o liberación del virus. Estamos en una especie de meseta endémica, que por supuesto que es mucho mejor que el escenario que yo había predicho. Y dije hace 2 semanas atrás, y hace una lo reiteré, que mi explicación para que no haya ocurrido esto es que, primero, el calor. Yo creo que las altas temperaturas que estamos experimentando están jugando nuevamente a nuestro favor. Recuerden que el pic de contagio y de letalidad se produjo justamente cuando llegaron los fríos del invierno en buena parte de Chile, especialmente en la región metropolitana. Yo creo que esto muestra y demuestra cómo las investigaciones de un grupo de investigadores de Oxford, si no me equivoco, Cambridge, donde hay un chileno metido en el grupo de estos investigadores, mostró que la tasa de contagio y de letalidad de este virus es inversamente proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, menor tasa de contagio, menor tasa de letalidad. Y eso es muy bueno, ¿ya?
Y eso yo creo que nos está protegiendo. Y lo segundo que creo que nos está protegiendo y mucho es que pese a la campaña de desinformación de la OMS, Naciones Unidas, todas las élites médicas de este país, que durante meses y meses y meses nos estuvieron diciendo que el virus no se transmitía por aerosoles y que en realidad las mascarillas no eran necesarias. Bueno, la gente hoy día está usando mascarillas, no siempre de la mejor manera, no siempre de la mejor calidad, pero está usando la gran mayoría de los chilenos mascarillas, y eso creo que es otro factor que está previniendo mucho contagio. Y el otro factor central es que no hasta ahora, pese a la presión del gobierno por arrastrar a nuestros niños a clase, y sobre todo a los niños más chicos, a jardines infantiles, hasta ahora no se ha la resistencia de la ciudadanía a impedir el retorno de los preescolares y los escolares a clase es otro factor que me parece que es central para prevenir que se produzca una reagudización ya masiva de contagios y de fallecidos. Aunque mañana vuelven varios colegios, doctora, en Vitacura, en Pirque. Sí, está desgraciadamente, a propósito de lo que usted me hizo ver el otro día, pude comprobar con espanto que usted estaba en toda la razón y que había varios colegios, sobre todo del barrio alto de Santiago, de la región metropolitana, entre ellos, no sé si el Grange o el St. George, creo que el St. George, que habrían hecho una encuesta entre los apoderados y el 70% de los encuestados habría dicho que estaba de acuerdo con una vuelta paulatina a actividades presenciales de sus hijos. Cosa que yo, insisto, muestra la brutal ignorancia de nuestra élite. Porque no estamos hablando de gente ignorante, de gente sin acceso a la educación. Son élites incultas, ignorantes, que creen que basta con que los niños vayan con una mascarilla o que haya un distanciamiento físico, porque hay mucha gente que todavía no entiende, no tiene asimilado que este es un virus de aerosoles, de micropartículas, y que por lo tanto por mucho que se abran colegios con menos alumnos y bla, 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 eso va a ser un matadero y una fuente de contagio brutal. Pero bueno, hasta ahora las presiones de algunos sectores del país, élites mal ignorantes, mal educadas, digamos, y el gobierno estaría logrando parcialmente el retorno. Yo creo que se va a venir una campaña fuertísima. De hecho, hoy día creo que en el Mostrador viene una nota de una, no sé qué ministra, subsecretaria de Educación, creo que es, o de Educación Parvularia, hablando de que hay que llevar a los niños a los jardines infantiles, cosa que eso va a ser un matadero, insisto, si se salen con la suya, y que lo hacen para mover la maquinaria productiva, que obviamente que buena parte de las mujeres y algunos papás, algunos hombres que no están yendo a trabajar, una de las razones es justamente que no tienen que a quién les cuiden los niños, sobre todo los preescolares. Pero en fin, yo creo que todos esos factores nos han permitido que tengamos esta especie de meseta endémica, donde hace unos días atrás llegamos incluso a superar por primera vez en varias semanas los 2.000 casos nuevos diarios. Y seguimos hoy tenemos 1.684 y ya pasamos el 500.000 de contagiados reconocidos por PCR y vamos llegando ya a los 18.000 fallecidos por COVID-19 en Chile. El punto entonces es ahora, y el gran debate va a ser el tema de la vuelta a clase. Y yo espero que aquellos auditores que me están escuchando no manden a sus hijos así los vayan a buscar con pistola a la casa. ¿Ya? Porque el riesgo va a ser enorme, enorme. Y bueno, si logramos sostener esto, yo creo que vamos a lograr mantener esta situación de endemia o meseta endémica estable hasta que lleguen los fríos de nuevo en abril, mayo del próximo año. Doctor, nos escucha, ¿no? Sí. Ahora sí.
Yo le decía, no, que dos cosas quería preguntar. Primero, que estos colegios son colegios medio alto, pero no están invitando al pre-kinder y al kinder que reanuden sus actividades, sino que cursos mayores. Y el caso de Magallanes, ¿es producto del clima entonces el aumento de los contagiados? Bueno, voy a eso. Bueno, sí, efectivamente, yo mezclé dos cosas. Uno, el colegio, el gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, Subsecretaría de Educación Parvularia, etcétera, llamando a reabrir los jardines infantiles, ¿ya? Y por otro lado, en algunos sectores, algunos colegios, sobre todo el Barrio Alto, que curiosamente son los mismos colegios por donde partió la pandemia en la región metropolitana, no lo olvidemos. Sí. O sea, para mí eso es una muestra de la infamia de nuestra élite pseudoeducada de este país. O sea, los mismos colegios donde partió la pandemia, los mismos canallas que se negaron a cerrar esos colegios cuando recién empezaron los contagios, que tuvieron, fue hasta que murió un familiar mío, Pedro, un familiar mío, esposo de una hermana de la madre de mis hijos, que trabajaba en uno de estos colegios, se murió, producto de semanas y semanas en que venían y no cerraban estos centros educacionales. Ahora son los primeros que quieren abrir. O sea, esos son nuestras élites. Pero en fin, es cierto ahora, lo que usted dice, Carlos Alberto, que la idea de esta gente es que serían los alumnos de cursos superiores que podrían tener mayor disciplina en el uso de mascarilla y podrían, en fin, claro, y si uno lo mira así, tiene una cierta lógica eso. Pero claramente es un riesgo innecesario. Hoy día la prioridad no es salvar el año escolar por esta ruta. Yo creo que el año escolar es que ya se perdió hace rato y no van a ser estas ridiculeces y seguras las que lo van a salvar. Punto. Y yendo pero a la doctor, doctor, en el sentido de que, bueno, se esgrime que los menores no son vectores contagiantes menores, o sea, que no contagian tanto. Eso es verdad, mentira. Hay datos bastante claros de que los niños son tan contagiantes, incluso más que los adultos. De hecho, han habido brotes en varios lugares del mundo, en Israel, en Estados Unidos, donde los contagiantes, la fuente de contagio han sido niños chicos, 7, 8, 9, 10, 12 años. Entonces, eso ya está descartado, ya hay evidencia bastante contundente de eso. ¿Ya? Sí. Insisto, esto es como cuando decían que el virus no se transmitía por aerosoles. No, que la mascarilla no. Ahora está no, es que los niños chicos no lo transmiten. La evidencia está ahí. O cuando decían, hasta el día de hoy, hasta hace muy poco decían que no habían reinfecciones. Bueno, ahora se están publicando en varias revistas médicas en el mundo casos de reinfecciones. Es un hecho que las reinfecciones son más graves que la primera infección. Bueno, la verdad al final cae por su propio peso. Y en el caso de Magallanes, yendo al tema de por qué ha pasado que en Magallanes, bueno, yo creo que el clima es central. Puerto Montt y Osorno también. El clima es central. Y por otro lado, que buena parte de los focos de contagio en esta zona han sido las pesqueras, la salmonera, la actividad productiva de salmonera. Y por otro lado, dicen los expertos, que la zona no cuenta con dispositivos, con una red de salud pública y privada que sea capaz de ir buscando de trazar a los contactos estrechos de los contagiados. Entonces, está el peor de los mundos, pues frío, salmoneras, digamos, trabajando en condiciones inseguras, pesqueras, etcétera, y dispositivos sanitarios insuficientes para poder trazar y poner en cuarentena a los casos índices y a sus contactos estrechos. Bueno, la pregunta que se hace el ciudadano, porque estamos a menos de 20 días de
Del plebiscito, por lo tanto, con esta actualidad no va a haber problemas para hacer el plebiscito, doctor. O sea, yo creo que ya está claro que el plebiscito va. Yo, por supuesto, que no voy a ir a votar y llamo a toda la gente con 2 dedos de frente que no vaya a votar, digamos. Independiente de todas las medidas que se grimen de, entre comillas, o sea, mire, yo creo que cuando uno tiene un virus que tiene una alta letalidad y que aquellos mayores de 40, 50 años que se contagian tienen un 50% de probabilidades de salir vivos, pero secuelados, y donde además sabemos que por lo menos el 20 o 30% de los portadores asintomáticos, de aquellos que se infectan sin dar síntomas, también quedan secuelados. Yo creo que hay que ser el rey de los tontones, por no decir otra palabra más fea, para ir a votar en un circo, además, donde además todo el mundo sabe cuál va a ser el resultado. Sí. ¿Ya? Porque la campaña que se ha hecho para convencer a la gente de votar a prueba ha sido masiva, y eso ha incluido la contracampaña de los mismos supuestos partidarios del rechazo. ¿Ya? Y con eso, todos los sectores políticos están con el apruebo. No, pero independiente de eso, doctor, lo que entre comillas lo que busca tanto la oposición como el gobierno es que se legitime este proceso con la mayor cantidad de gente votando, por lo tanto es como contradictorio eso justamente con la actualidad de la pandemia. Bueno, sí, yo creo que se busca legitimar esta farsa, a mi modo de ver. ¿Ya? Pero bueno, es lo que hay, digamos. Yo por lo menos no voy a ir a votar, y invito a toda la gente que aprecie su vida y la de sus familiares a no exponerse, aunque lo hagan votar, no sé, en el Parque O'Higgins, con mesas puestas cada 80.000 metros. Yo no le encuentro sentido a exponerse. O sea, mire, yo creo que uno tiene que... yo creo que no hay que ir a votar, no hay que ir a restaurantes, no hay que ir a cines, no hay que ir al mall. O sea, yo creo que hay que evitar, uno tiene que salir a la calle a hacer lo estrictamente y absolutamente imprescindible necesario. Eso es todo, ese es el principio básico. Ahora, bueno, muchos auditores, sobre todo los días de los jueves, yo creo que, o sea, los logímetros, estoy haciendo un cálculo, pero que 7 de 10 no van a ir a votar, la gente mayor, la que nos llama. Por lo tanto, es consciente la gente que llama, no voy a ir porque tengo problemas, independiente, no sé, pues, del que le van a dar cierto horario de preferencia en la mañana para que vayan a votar, pero por lo menos el público que nos escucha es como bien razonable, o sea, no lo dudo, yo creo que el público de la Radio Portales es un público en general ya adulto mayor, y yo creo que la gente, además yo creo que la gente sabe que todo este circo el resultado ya está predefinido de antemano. Yo creo que la gente sabe, digamos, que en el fondo, digamos, cambiar la Constitución no va a cambiar nada, salvo empeorar las cosas. Esto no va a ser cambiando un papel porque diga que el derecho a la salud y el derecho a la vivienda se van a aparecer. Gane la prueba y al otro día se arreglan las pensiones. Yo fíjese, y lo estoy encontrando toda razón, doctora. Yo pienso casi igual que usted. ¿Cómo? Yo pienso casi igual que usted. Que más allá que esto sea legítimo con presencia masiva, pero esto no va a cambiar mucho al país. O sea, yo creo que no va a cambiar para mal, derechamente lo digo. O sea, yo creo que van a esto para lo único que va a servir es para incendiar la mal llamada causa mapuche. Van a salir los pseudoactivistas, pseudo mapuche, y nos van a instalar una franja de Gaza que va a transformar en un polvorín buena parte del territorio mapuche, o la Araucanía, y eso lo vamos a comprar gratis. y vamos a tener el desierto, el Chile seco, en crisis hídrica, al norte, la franja de Gaza, con la bandera mapuche falsa, esa que inventaron hace como 15 años, que el pueblo mapuche nunca ha tenido bandera, y al sur, los recursos, las reservas de agua de la humanidad en la Patagonia Antártica chilena Argentina. Y ahora se están corriendo los mapas incluso. ¿Cómo?
Incluso están corriendo los mapas, los argentinos están corriendo ahí la línea de proyección yo no de creo la mucho en eso. Yo creo que hay organismos de inteligencia y prensa que está interesada en incentivar el supuesto conflicto chileno-argentino por la Patagonia y la Antártica. Pero yo creo que esas son estratagemas para instalar la idea de que lo mejor es que toda esa zona se declare territorio internacional. Bueno, es así, pues. El punto es que, claro, como estrategia histórica de los países, Chile, Rusia, Estados Unidos, Argentina, tienen asentamientos justamente cuando hay algún reclamo en algún momento, tengan el antecedente histórico de haber estado ahí en algún momento, como pasa con Chile y Argentina. Claro, pero yo creo que los dueños del mundo, que verdaderamente deciden las cosas en el mundo, hace rato que tienen definido que van a crear toda esa zona territorio internacional. Que en realidad internacional no va a tener nada. Ya sabemos lo que quieren instalar ahí. Y no van a ser ni chilenos ni argentinos. Ya, va a llegar Trump por ahí. No, pero si Estados Unidos tiene base y Rusia también, es una reserva de agua dulce. Sí, estamos hablando de una crisis hídrica donde ahí están las grandes reservas de agua. No se olvide que, mire, yo esto lo aprendí de una charla que dio el ex general, comandante jefe del ejército, Cheire, antes que le hicieran el montaje para sacarlo de circulación. ¿Qué, Juan Emilio? Juan Emilio Cheire. Cuando estaba director del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad Católica. Y de una charla que de hecho la sacaron de internet, estaba en internet, la sacaron. Que se llamaba Crisis Hídrica, no sé, y Geopolítica Chile. Y donde mostraba que de ahí aprendió el término de la guerra del agua. De esa presentación que ya no existe. Y ahí le explicaba con mucho detalle el rol estratégico de la Patagonia chileno-antártico-argentina. Así es. Bueno, doctor, vamos a ir a la pausa, César, y vamos a volver a hablar como ciudadanos comunes y corrientes respecto de lo que hemos visto del personaje en cuestión, Donald Trump. César, vamos a la pausa y volvemos. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Estamos de vuelta para continuar hasta las 20:05. Estamos con el doctor Rodrigo Paz. El punto que quería plantear era que Donald Trump es un tipo controvertido, un hombre que se hizo la fortuna a través de los bienes raíces, muy mediático, dueño de medios, también de espectáculos, y increíblemente uno pensaba, no, este loco no va a llegar a la presidencia de los Estados Unidos, y llegó y ganó la elección, incluso con mucha polémica, y ahora es presidente. Ya, entonces queremos hablar de Trump. ¿Qué le parece Trump en general, doctor? Ya, bueno, mire, yo quisiera decir que para mí Trump, Bolsonaro, Piñera, el mismo Boris Johnson, Putin de alguna manera, Macron en Francia, ¿quién más podría poner así como ¿cómo se llama? El presidente de México, ¿cómo se llama? AMLO le dicen López Obrador. López Obrador en México. Hugo Chávez en su momento, doctor, también, ¿no? Sí, pero quiero hablar de los de ahora. Todos ellos comparten varias características. Primero, son personajes que emergen de fuera de la política. Salvo Putin. Bueno, tampoco, Putin era un militar, digamos. Sí. No son políticos. Es un agente. Sí. Ya, no son políticos, no son estadistas, no son políticos, digamos, en el mejor de los sentidos de la palabra. ¿Ya? La mayoría de ellos ejercen en el mundo de los negocios. Muy relevante. ¿Ya? Y todos ellos, cual más, cual menos, se han caracterizado por declaraciones tremendamente incendiarias, particularmente con respecto a la pandemia.
Todos ellos, acuérdense que Boris Johnson era el que andaba repartiendo abrazos y besos diciendo que... Sí. ¿Se acuerdan o no? Igual que Bolsonaro. Igual que Bolsonaro. Mire, dentro de todo, Piñera ha sido el menos... Sí. El más cauto en eso, ¿ya? Pero, por otro lado, lo que no ha hecho por ese lado, lo ha hecho por otro. Pues de hecho puso a Mañalich, de ministro de Salud, que andaba diciendo básicamente las mismas pelotudeces. Acuérdense que Mañalich decía que no había que preocuparse, que todos nos íbamos a contagiar, y que había que preocuparse de tener ventiladores mecánicos para los pocos que se complicaran, ¿se acuerdan? Uh-huh. ¿Ya? Y bueno, y Trump es lo mismo, ¿ya? Y entonces la pregunta que uno se hace es si eso es una casualidad. Yo creo que no lo es. Pero, doctor, yo estoy hablando del caso de Trump, que tiene un historial controvertido y que era impensado que llegara a la presidencia y llegó. Si Bolsonaro lo mismo, pues. Piñera ni hablar. No, pero Piñera es político toda la vida. No, pues o sea, Piñera parte ya, pero no viene de la política, viene de... Pero tiene historia política, su padre, la falange, ex demócrata cristiano, doctor. Ya, pero insisto, Piñera antes que nada un empresario de venido político. ¿Ya? Sí, su formación principal, su ejercicio principal había sido de empresario. O la política vino después. ¿Ya? Y en el caso de Trump, bueno, lo mismo, de Bolsonaro, etcétera, y todos ellos comparten una especie como de fruición por hacer declaraciones realmente que oscilan entre la estupidez, la provocación, ¿ya? Y yo me pregunto, de verdad, y hace rato lo vengo diciendo, que si eso es casual o no. Yo creo que no es casual. Yo creo que todos estos personajes son creaciones comunicacionales que cumplen funciones de digámoslo así, de diseño político fino. Yo creo que Trump es un invento de organismos de inteligencia que están detrás de él, cuya función fue transformar a la derecha norteamericana en una caricatura. Transformar el nacionalismo norteamericano en una caricatura. Yo creo que el mejor... no hay personaje que le haya hecho mejor favor, por decirlo así, a la ideología globalizadora, antinacionalista, norteamericana, que Trump. Porque, dicho de otra manera, si resulta que Trump es el representante del nacionalismo, de hagamos fuerte, ¿cómo era que decía? Make USA great again, ¿eh? O sea, si ese es el prototipo del nacionalismo, por Dios. ¿Qué quiere ser nacionalista? Pero igual tiene resguardos proteccionistas Trump, se ha ido en contra de China, doctor, pero full. Sí, claro, pero justamente antes de la pandemia, doctor, Trump y su plan económico era muy exitoso. Prácticamente estaba llegando al pleno empleo, los salarios reales aumentaron, claro, aumentaron la inversión, le había cortado, entre comillas, esta disparidad, desequilibrio económico que hay en China, porque sabemos cómo trabajan los chinos, no respetan los derechos humanos, les pagan $1 la hora, estoy exagerando, y le quiso poner un parale justamente a esto, porque si no, China se iba a convertir, o se va a convertir tarde o temprano en la primera potencia mundial, y les quiso pasarle un parale también con el TikTok famoso de esta aplicación, porque según él sacan información. Entonces, más que ir a la globalización total, el tipo se ha resguardado con políticas proteccionistas, resguardando a Estados Unidos. Sí. Lo que usted me dice confirma mi tesis. Mi tesis es que Trump se hizo, por decirlo así, se transformó en ícono de un nacionalismo que protegió el empleo, que instó a volver a traer a la reindustrializar Estados Unidos, etcétera. El punto, y aquí está mi punto, es que
eligen como, y yo creo que esa fue una elección, insisto, mi teoría es desde organismos de inteligencia. Bueno, se dice que Rusia estuvo metido, doctor, en la elección que ganó Trump. Bueno, es que a eso quiero ir, pues. Si aquí hay operaciones de inteligencia que yo lo he dicho otras veces, la Guerra Fría nunca existió. Cuando usted decía que el año que vimos el peligro a propósito de los misiles en Cuba, eso fue un diseño comunicacional. ¿Usted sabe quién financió la revolución rusa? Verlo. ¿Quién? ¿La revolución bolchevique, me dice usted? Sí. Wall Street. No. ¿Ya? Wall Street. La banca internacional. Pero financió que tomar el poder un gobierno comunista. Ruso y el Partido Comunista Chino son un invento de la banca internacional. O sea, tuvimos 80 años en guerra fría, entre comillas, por nada. O sea, por mucho, pues gracias a la Guerra Fría se instaló el capitalismo en todo el mundo. Gracias al revolucionario, entre comillas, Partido Comunista, ruso, chino y cubano, la banca internacional se hizo de países que vivían en una economía semifeudal, agraria, y con los compañeros, entre comillas, comunistas, industrializaron todos esos países y los transformaron en mega urbes capitalistas. Pues. Ahora, independiente de eso, doctor, bueno, es que es muy importante que la gente lo entienda. No existe los comunistas y los capitalistas, son los mismos. O sea, tuvieron 80 años de matanza, sobre todo en la época de Stalin, de cerco cultural, sobre todo en la Europa del Este, para llegar a este punto, dice usted. Absolutamente, eso es lo que creo yo. Ya. Y no lo creo yo, hay datos históricos que lo avalan. Bueno, lo que quiero decir, doctor, es que estos rusos y las redes sociales que manipularon la elección eligieron a este personaje. El único enemigo de la banca internacional era el nazismo, el nacionalsocialismo. No, pero por eso vuelvo a Trump, doctor. Entre comillas, los rusos eligieron a Trump con este personaje tan particular, ¿o fue una cuestión azarosa? No, yo no creo que sea nada azaroso. Yo creo que Trump es una creación, una caricatura diseñada para alejar de cualquier idea nacionalista a los jóvenes norteamericanos. Por el rechazo que produce este personaje. Obvio, pues. Obvio, un tipo que es deliberadamente grosero, burdo, misógeno, a un grado ya que te caricatura, ¿no es cierto? Bueno, lo demostró. No sé si usted vio el debate, doctor, porque fue el peor debate en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica entre Trump y Biden, y resulta de que Trump no tenía muchos argumentos y fue muy agresivo, mal educado, por decirlo de una manera sencilla. Bueno, eso para mí no es casual. ¿Me sigue? Es un diseño. Sí. Trump se va a transformar va a enterrar el nacionalismo norteamericano. Va a enterrar a la derecha norteamericana. O sea, produciendo el efecto contrario. Exacto, que es lo mismo de los partidarios. O sea, miren ustedes acá en Chile, los supuestos partidarios del rechazo, los rostros, o sea, son la contracampaña misma. Así es, eso sí es verdad. Entonces es lo mismo, es la misma lógica. ¿Me sigue? Claro, o sea, uno ve los rostros... puede tener hoy día, no voy a dar nombres, pero sé de que los que representan supuestamente el rechazo. O sea, con esa campaña por rechazo, ¿para qué quiero campaña por el apruebo? Claro, uno rechaza... Va a ir a votar apruebo por rechazo a la campaña del rechazo, ¿me sigue? Uno viendo las caras del rechazo, rechaza el rechazo. Exacto. Y eso no es casual. Porque, insisto, los dueños del mundo
Son muy hábiles. Ahora uno... Voy a poner doctor, otro ejemplo. Fidel Castro, ícono supuestamente de la revolución en Latinoamérica. ¿Usted sabía que Fidel Castro era un actor de Hollywood? ¿De Broadway? En sus comienzos, cuando joven, claro. Sí, pues. De ahí lo reclutó la CIA, pues. ¿Y para qué? O sea, no es que... no- bueno, no lo quiero con... No, es toda una puesta en escena, entonces. Sí. La revolución cubana fue alentada y permitida por el imperialismo norteamericano y la banca internacional que está detrás, ¿cierto? Porque era el cuco que necesitaban para instalar dictaduras en toda Latinoamérica. ¿Y lo de Venezuela Como- sería algo parecido entonces? Como Lo mismo. el miedo permanente que alguien se pueda convertir como Venezuela. Exacto. Y además, ¿qué hicieron en Venezuela? Hicieron bolsa, por no decir otra palabra más fea, ese país. Sí, sí. Uno siempre piensa que Venezuela ya tocó fondo, pero es increíble, siempre puede estar peor. Sí, pues obvio. Porque yo creo, me temo, que para quienes gobiernan el mundo, es un exterminio, sí. Han exterminado a la mitad de la población en África, están exterminando buena parte de la población en Latinoamérica a punta de droga, guerrilla, narcotráfico, virus, y cuántas cosas hay. Pero, doctor, independiente que a usted no le gusta, pero ¿qué me puede indicar, así como, no como psiquiatra, sino como cualquier hijo vecino, respecto a la personalidad de Trump? Que usted que tiene más Yo creo herramientas... que Trump es un gran impostor, igual que Piñera. Yo creo que Trump deliberadamente dice, actúa así, es un gran impostor, igual que Fidel Castro. Son actores, son pantomimas. Actores políticos. Entonces, doctor, con lo que usted me está diciendo, ¿qué es real en esta vida, doctor? Porque Después de lo que todo dijo- es irreal, todo tiene un lado B. ¿Qué es lo, Bueno, qué es, lo lo que es real real? es que ¿A qué nos sacaba el aferramos agua. entonces? Lo real es que se acaba el agua, lo real es que las reservas de agua de la humanidad están en la Patagonia chilena, Antártico, Argentina. Lo real es que sobran humanos y para la élite dueña del mundo tienen que buscar la manera de deshacerse de buena parte de la población. Lo real es que para la banca internacional el gran enemigo es y será siempre los nacionalismos, porque para los dueños del mundo lo que importa es el capital, pues acumular y acumular y acumular y irse adueñando de todo el mundo y de sus reservas, de lo que sea. Eso es lo que yo creo que es lo real. Ahora, doctor, bueno, usted es bien... no tiene mucha expectativa con el proceso que va a vivir Chile. Lo más probable, no, lo más seguro es que va a ganar la prueba. Vamos a estar un año, 12 meses o 15 meses máximo en esta etapa como de constituyente. Y usted obviamente es un hombre de izquierda, usted lo ha dicho acá Así muchas es. veces, y aún así no tiene ninguna expectativa de éxito en todo este proceso. No, ninguna, y de hecho le voy a decir más todavía. Si yo supiera lo que hoy día sé y veo, o sea, yo ni siquiera me habría gastado peleando contra la dictadura de Pinochet. Porque al final nos usaron. Pinochet era otra pantomima, ¿me entiendes? Y la concertación era otra pantomima, porque al final los que gobiernan siempre son otros. A los dueños del mundo Pinochet les sirvió para instalar el neoliberalismo más brutal. Privatizar todo. Yo creo que le faltó privatizar el aire nomás. Luego vino la concertación que agarró a todos esos privados y vendió todos esos capitales privados a los capitales transnacionales. Son los mismos siempre. Oiga, doctor, y bueno, y bien, le hace una pregunta muy buena, Velo. Bueno, ¿y en quién creemos nosotros ahora? Porque el país Yo tiene no que creo seguir en nadie. avanzando. Capaz que le dé un beso a mi mamá y también me esté blufeando. No, Imagínese, cuando uno habla Bueno, de China, yo que es un espero país que que no, está pero- próximo a ser pero la gran porque- potencia, es un porque país... su mamá no, afortunadamente el nivel de control de las élites es a nivel macro, ¿no? Ahora, claro, lo que sí es cierto es que
los mecanismos de control y propaganda de hoy día son bien sofisticados. Y claro que las redes sociales, pues, doctor. Las redes ¿Cómo? sociales son bueno, hay un documental muy bueno en Netflix, no lo he terminado de ver, que se llama justamente Las redes sociales, son el mayor mecanismo de control de la actualidad. Absolutamente, pues. Instagram, Twitter, Facebook, Google. Sí, pues, obvio. O sea, ¿Usted cree tiene que Twitter, doctor, o no? el Centro Nacional de Ciberinteligencia que se creó en Chile fue para prevenir ciberataques? No. Ahí están los grandes controladores de las redes sociales en Chile. Bueno, justamente toda la gente que tiene teléfono, computador, uno, qué sé yo, busca un producto para comprarse algo, después aparece nuevamente en todas las redes sociales que uno aparece, como llenándolo de sugerencias, Así es. algo que uno ya vio, y eso, Así es, pues. algo irreal hace 30, 40 años. Así nomás. Así que si usted me dice en qué creo, bueno, creo que el mundo se mueve en base a ejes de poder donde usted y yo somos meros Espectadores. peones, o menos que peones. ¿Ya? Y los grandes juegos de poder ya están cortados ya. Bueno, doctor, quisiera cambiar de tema respecto de algo que usted nos indicó hace 3 semanas, que hizo el informe de Hernán Calderón. Quisiera preguntarle cómo está él, si es que sabe de cómo está Mire, su yo la estado de última salud. vez que hablé con Hernán Calderón Argandoña fue, creo que hace 2 semanas atrás, ya luego de que emití el informe final, donde digo que él no representa ningún peligro, ni nunca lo ha representado, ni para sí mismo, ni para terceros, ni para nadie, donde digo que en ningún minuto él quiso ni cerca de asesinar a su padre, ni causarle lesiones, ni nada parecido a esto que hay. Todo este caso ha sido, bueno, otra historia de mentiras y de falsedades, donde, en fin, podríamos estar largamente hablando de cómo se ha mentido con respecto a este chiquillo, ¿ya? Y bueno, yo creo que es muy difícil saber cómo está él, porque yo creo que él es un chiquillo bien dañado, digamos, bien con una capacidad de autocontrol brutal, y por lo tanto es muy difícil saber lo que él está sintiendo. Yo creo, sí, puedo equivocarme, pero yo creo que él lamenta la pérdida del vínculo con su padre. Yo creo que, por las razones que fuere, yo creo que él efectivamente admiraba profundamente a su padre, y yo creo que él le haría muy bien a él y al papá si se hiciera una terapia de reparación donde ambos se trataran, y no con medicamentos, porque yo no creo que ninguno de los dos sea enfermo mental ni tenga problemas de salud mental que requieran tratamiento farmacológico. Yo creo que lo que se requiere es una buena psicoterapia. El problema es que si van a querer. Yo creo que él puede que quiera cuando salga, y yo creo que va a salir muy luego de la cárcel, porque no hay ningún argumento jurídico para tenerlo encarcelado. Yo creo que eso usted como abogado lo tiene más claro que yo. Ahora, doctor, la semana pasada hubo una revisión de medidas cautelares, me imagino que ajustaron su informe, ¿o no? Sí, mire, fue bien interesante porque cuando llegó el informe, la jueza de garantía no le dio mucha pelota, pero claro, como se apeló ante la Corte de Apelaciones, los jueces, los magistrados de la Corte de Apelaciones tuvieron que leer el informe y lo único que dijeron, bueno, en realidad falta que el servicio médico legal corrobore esto. Fue lo único que pudieron decir, porque en el fondo... Yo creo que lo mismo. ¿Cómo? Yo creo que lo mismo, tarde o temprano Hernán va a salir sí, además que con otra medida cautelar. Los hechos son muy claros, Belu, son clarísimos, no dejan lugar a ninguna duda. Si lo que resulta sorprendente es que a pesar de los hechos tan evidentes, la Fiscalía haya insistido en prestarse para este tongo desde el principio. Eso es lo que... Y bueno, y ya hemos hablado otras veces de cómo la Fiscalía se juega en términos más políticos que jurídicos. En fin, la corrupción del Ministerio Público ahora, en este país es una cosa
brutal, brutal. Doctor, independiente de eso, de eso que puede estar en lo cierto o no, pero quien llegó a este punto fueron los protagonistas, po. Hernán padre y Hernán hijo. No, yo discrepo de eso. Yo creo que este cabro, obviamente que actuó mal, digamos. Pero yo no creo que él haya tenido ningún interés en transformar esto en una cuestión farandulera. Yo creo que él... No, pero justamente si llegó con consecuencias que me imagino inimaginables para ellos, bueno, es producto de sus actos, po. No, yo creo que ahí, si usted me pregunta desde el punto de vista jurídico, incluso el gran responsable que esta cuestión haya llegado a este grado fue el padre. Si él nunca debió haber puesto una querella por parricidio frustrado, porque él sabía siempre que eso era una mentira. No había nada para sostener un parricidio frustrado. No, sí, está bien, doctor. Lo que yo indico es que yo estoy de acuerdo que no califica como parricidio, pero el punto es que si hicieron daño, si hicieron lesiones y si llegaron a ese punto fue justamente por la conducta de los dos. No es que alguien inventó eso. Doctor, y esta relación padre-hijo venía de mucho tiempo, no es de ahora. El problema es que esto salió a la luz pública y reventó. Hernán Calderón Argandoña y Hernán Calderón Salinas fue muy buena siempre. Muy buena, súper. Bueno, ¿y por qué hay hechos donde hubo agresión de parte del hijo al papá, etcétera, del papá al hijo, etcétera? ¿De dónde sale eso entonces? No sé, pero... Bueno, porque usted se imaginará que en un vínculo así es simbiótico, el que de repente la pareja del hijo le diga, oye, tu papá me está acosando sexualmente, es una bomba atómica para este cabro. Bueno, para cualquiera. No, para cualquiera, pero además en este contexto, en esta relación simbiótica entre los dos, donde los dos son los dos Hernanes, a los dos les gusta lo mismo, etcétera, ¿ya? Y aparece esta cuestión, y más encima, agréguele con pruebas, pues. Y resulta que este cabro se angustia, se desespera, se enrabia, y el padre, en vez de aquietar las aguas, se pone más, lo agrede de vuelta. Sí, pues. Bueno, lamentablemente los dos tuvieron agresivo. Bueno, doctor. Perdón, es que esto es muy importante. Estamos en la hora ya. Agredió a su hijo de vuelta. Bueno, pero uno puede decir, bueno, se defendió justamente de la agresión inicial. No se defendió. No fue defensivo. Lo agredió. Ya. Bueno, esperemos que la historia... ¿Tú crees que va a quedar en libertad pronto? Yo creo que sí. O sea, una próxima revisión yo creo que va... Que en el fondo los delitos que cometió este chiquillo son disparo injustificado, obvio, daño lesiones a la propiedad privada, obvio, y unas lesiones ultra menos graves en el contexto de que él estaba tratando de sacarse de encima a su padre que lo estaba agrediendo. Ok, doctor, estamos en la hora, le agradezco como siempre, muy amable, muy interesante todo y nos encontramos el próximo miércoles. Muy bien, pues, un agrado, que estés muy bien, chau. Listo.